Mm. Ahora empezamos entonces. A ver, buenas tardes a todos. 18 horas en Argentina, 18 y 14 en Argentina, porque hay gente de otro lugar y no sé, por ejemplo, hay Hernán que está en España, no sé, serán las 20 y algo, no más, 22. 22. Mm. Así que bueno, y en otros países también, sí que nos están viendo, deben ser en otro horario. Bien, la idea sería juntarnos para charlar sobre cuestiones que tienen que ver con el determinismo, indeterminismo, libertad, libre albedrío y demás temas aledaños. Aquí hay varios que están participando, pueden participar haciendo una pregunta ya sea por medio del chat o si quieren hablar, bueno, se manifiestan de algún modo y si no pueden manifestarse, bueno, directamente entran y interrumpen la comunicación como para preguntar algo, no hay problema. Justamente la idea es que sea un poco más informal, que todos puedan participar si quieren hacerlo. Eh, lo que podemos empezar a hacer es intentar como dar una posición un poco más general sobre qué entendemos por determinismo y por libertad y demás. Y a partir de ahí, digamos, vemos hacia dónde va la charla. Eh, el determinismo pues, puede ser dicho de varias maneras, pero creo que una de las maneras más generales que se puede hablar sobre determinismo tiene que ver con que es una postura filosófica, una posición filosófica que piensa los eventos y cómo suceden los eventos de un modo, digamos, claro y particular, que es el siguiente. Pensar que los hechos que ocurren, los eventos que ocurren, son resultado o consecuencia de eventos anteriores. Y estos eventos que ocurren, y también los anteriores, están sujetos a las leyes, o sea, son legales. En este sentido, el determinismo lo que plantea es una serie de cohesión de eventos que son legales y que son fruto de eventos anteriores. O sea, no hay huecos, no hay resquicios en el medio donde se pueda colar algo que sea mágico, digamos, en ese sentido. Entonces, el determinismo plantea esa situación. A veces se confunde determinismo con causalismo, o sea, pensando que el determinismo es la posición filosófica que piensa que los eventos son todos causales. En realidad esto no es así, el causalismo es una forma de presentación de eventos, pero no, digamos, no es todo lo que el determinismo quiere reflejar. De hecho, hay eventos que no son causales, pero que igual son deterministas. Eso por ahí Gustavo Romero lo puede explicar mejor. Pero el tema es ese, ¿no? Que no hay que confundir causalismo con determinismo y a veces las críticas que vienen al determinismo confunden el determinismo con el causalismo y tratan de atacar el causalismo y hacen un nombre de paja, digamos, atacando el causalismo en lugar del determinismo que plantea otra situación. Por supuesto, hay otras definiciones que se pueden dar, pero bueno, es la definición que yo puedo dar para comenzar. Después podemos refinar esa definición o complejizarla y demás. En ese sentido, el indeterminismo sería justamente la posibilidad de que ocurran eventos, como decirlo, fortuitos, que no están dentro de las posibilidades de las leyes y que llamaríamos eventos mágicos, digamos, eventos que no responden a ningún estado anterior. Eh, Eso creo que es la idea del indeterminismo bajo esta definición de determinismo, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, si alguien quiere agregar algún aspecto de la definición que se me ha escapado, que parece interesante, lo puede hacer. No sé, Hernán, ¿qué te parece la definición? ¿Le agregarías algo más? Mm, sí, creo que está. Se entiende que para que haya determinismo tiene que haber dos condiciones, que tiene que ver que haya leyes naturales, son leyes deterministas. Uno puede distinguir entre leyes probabilistas o leyes causalistas, pero las dos podemos considerar como dentro de leyes deterministas y que las condiciones, dadas ciertas condiciones, dadas ciertas condiciones iniciales y dadas esas leyes, el futuro puede ser determinado por esas leyes. Eso sería como las condiciones que acepta el determinismo y que una negación de esas condiciones implicaría el indeterminismo. Sin embargo, Bien, creo que tiene que quedar en claro que en filosofía hay como tres grandes posturas respecto al libre albedrío.
que muchas veces se considera que la oposición es entre determinismo versus libre albedrío. Y Antes de ir al libre albedrío, te corto aquí porque después entramos en el libre albedrío. Me Gustavo quiere vale, agregar algo. Sí, un pequeño comentario respecto a la definición, tal como la diste vos, Nico. En un momento vos decís que el determinismo implica legalidad y que todo evento depende legalmente de un evento eh, pasado, ¿no? Y Hernán aclaró que esa dependencia no tiene que ser necesariamente causal, vos también lo Ujú, dijiste, sino que puede ser también probabilista. probabilista. Ahora, hay eventos, sin embargo, que no dependen de ningún evento pasado, como por ejemplo el decaimiento de un muón. Un muón es una partícula fundamental y una vez que es creada, digamos, por debido a las leyes que rigen la naturaleza, el muón decae en 10 a la menos 6 segundos, dando un electrón y un antineutrino, ¿no? Y no hay ningún evento previo en el mundo que, digamos, haga que eso sea así. Entonces, esa dependencia, digamos, entiendo que no es completamente necesaria, sino que la relación esencial es la de legalidad. O sea, ese decaimiento del muón no es mágico, sino que obedece a las leyes del modelo estándar, ¿no? Y después quería hacer otra aclaración respecto a lo que dijo Hernán, porque Hernán mencionó condiciones iniciales. Cuando uno habla ya de condiciones iniciales, yo creo que hace un desplazamiento semántico del determinismo ontológico, que es el que vos caracterizaste, al determinismo epistémico. Una cosa son las leyes naturales y otra cosa son nuestras representaciones de las leyes naturales que suelen darse por ecuaciones, ¿no? En general ecuaciones diferenciales, pero también ecuaciones íntegro diferenciales, a veces incluso por ecuaciones algebraicas. Esas ecuaciones, para poder ser resueltas y para uno poder hacer predicciones, lo que necesita ahí sí son condiciones iniciales, ¿no? Entonces se suele decir que un cierto modelo del universo, una teoría, digamos, es determinista en la medida que si uno conoce una hipersuperficie del espacio-tiempo a un cierto tiempo t0 y conoce las leyes, la representación de las leyes que evolucionan el movimiento de los sistemas físicos, entonces puede en principio conocer el futuro, conocer el pasado a partir del conocimiento de esa representación de las leyes y de la distribución de las condiciones iniciales sobre la hipersuperficie, ¿sí? Eh, Eso yo creo que es falso, pero después voy a decir por qué si surge la necesidad. Quería hacer esas dos aclaraciones. Una cosa es el determinismo ontológico y otra cosa es el determinismo epistémico. La gente suele pensar, por ejemplo, que la teoría de Newton es una teoría en general determinista, como pensaba Laplace, ¿no? Que hoy fue mencionado antes de que empezáramos a grabar. Pero en mi opinión, digamos, de las teorías que se usan actualmente, la teoría más indeterminista es precisamente la dinámica clásica, ¿no? Después, si quieren, digo por qué me parece que es así. Bueno, quería hacer esas observaciones, ¿no? Bien, sí, lo que dice es cierto en el sentido en que no hay eventos que hagan que decaiga un muón. Lo que yo quizás quería decir, como para hacerlo en forma más general, es que, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Como que el estado del universo avanza, digamos, como si yo hiciera cortes en la superficie de esa gran masa que sería el universo, avanza de acuerdo al corte anterior, digamos, a eso me refiero con que todo lo que está anterior, de algún modo, va a pergeñar, digamos, lo que va a suceder adelante. Por ejemplo, si un muón está libre porque ha ocurrido algo, digamos, no sé, ha habido una combinación o ha habido un choque de partículas en un acelerador, para que esté libre el muón tiene que haber pasado antes cosas. A eso me refiero con que los estados anteriores van a generar otros estados. Pero claro, la, digamos, la representación que hace sobre esta cuestión a nivel ya físico es como dices vos. Volviendo a Hernán, me estabas diciendo sobre las cuestiones estas, sobre las distintas posturas.
Sí. Sí, está diciendo que muchas veces se piensa que las dos posturas son o el determinismo o el libre albedrío, la creencia en que existe el libre albedrío. Sin embargo, en filosofía esas dos posiciones están dentro de una sola posición macro, que es lo que llaman incompatibilismo, que afirmar uno significa la negación del otro. Sin embargo, existe otra posición filosófica que de hecho es mucho más común encontrar en la tradición filosófica, incluso entre los filósofos profesionales actuales, que es el del compatibilismo, según el cual se puede afirmar tanto el determinismo como la existencia libre de Dios sin caer en contradicción. Eh, y lo que yo me gustaría defender es esa posición, cómo es posible esa idea que muchas veces se cree que es anti-intuitiva. Que yo creo que sea antiintuitiva, porque el problema ahí me parece que ya lo hemos charlado un poco con Gustavo, es la palabra, o sea, el libre albedrío. Cuando uno dice, uno trata de defender el compatibilismo utilizando la palabra libre albedrío, eso en la mente de las personas un poco no entrenadas en filosofía puede parecerle contradictorio, porque de hecho el libre albedrío, la primera definición de libre albedrío implica que no haya determinismo. Entonces, si uno está utilizando el libre albedrío para compatibilizar con el determinismo, me parece que sí, a buenas y a primeras hay una contradicción. Entonces yo sugería no usar más la palabra libre albedrío, o sea, eliminarla del diccionario de la filosofía, porque trae todas estas cuestiones que son no solamente, digamos, de contradicciones, sino que la persona que cuando escucha libre albedrío está pensando en una definición que lo va a llevar justamente a la contradicción. Y yo pondría en lugar de libre albedrío la palabra libertad. Listo. Entonces eliminemos, esa es mi propuesta, ¿no? Eliminar la palabra libre albedrío como una palabra que es de otra, digamos, de otro tiempo, superada, digamos, ¿no? Y que mantengamos la definición original de libre albedrío como contradictoria al determinismo. Lo que entonces el compatibilismo sería la idea de que bajo el determinismo o desde el determinismo existe libertad, pero la libertad ya no es libre albedrío. Entonces ahí ya no habría contradicción, ya no había ninguna manera en que las personas piensen que el libre albedrío es opuesto a determinismo, o sea, eliminar la palabra libre albedrío y solamente usar la palabra libertad. O, por supuesto, definida de una manera que sea compatibilista con el libre albedrío. Pero bueno, si ustedes quieren utilizar la palabra libre albedrío, si se define de una manera, se usa de esa manera. Ujú. Sí, igual hay, ¿cuál sería el problema de que cómo el libre albedrío podría contradecirse con el determinismo? Muchas veces se dice que es incompatible porque no existen opciones genuinas de que una persona pueda actuar de otra manera. Sin embargo, hay filósofos que muestran que esa posibilidad metafísica no es necesaria y capaz que incluso es contraproducente para el concepto de libre albedrío. Una opción para mostrar que no es metafísicamente necesario que podamos actuar de otra manera es un argumento que desarrolló Harry Frankfurt, se le llama, en los 60, que a través de un experimento mental, según el cual hay un científico loco que tiene la capacidad de actuar sobre el cerebro de una persona llamada Juan, ¿no? Y Juan quiere matar a Pedro. Y este científico loco quiere que Juan mate a Pedro. Y entonces tiene un dispositivo con el cual es capaz de que si Juan decide no matar a Pedro, sin embargo lo mata. Pero sin embargo, Juan decide, en último término, matar a Pedro. No existía la opción de que no mate a Pedro, porque este científico tenía un botón que le impedía eso, pero nunca apretó el botón. En todas las condiciones dadas, su voluntad dada para que pueda actuar según lo que él cree lo mejor, lo correcto. Y nosotros podemos juzgar moralmente a esa persona. Podríamos no juzgarla si el científico loco apretara el botón. Y de hecho se hizo encuestas a personas donde se les mostró un poco un experimento parecido, que tiene que ver con, por ejemplo, ponerle que a Juan lo secuestran y le dicen que tiene que matar a tal persona, a Pedro, de nuevo, que tuvo relaciones con su mujer. Y, y si no mata a Pedro, lo van a matar a Juan. Y entonces están las dos opciones. Puede ser que Juan, porque Pedro se acostó con su mujer, quiera matarlo,
y entonces, a pesar de que está obligado, con gusto lo va a matar, o puede ser que sienta que no debería matarlo, pero como está obligado, lo va a hacer de todas formas. Y según las encuestas, la mayoría de las personas creen que si quiso matarlo es libre y si no quiso no fue libre. O sea, está dentro de la intuición de las personas de que no es necesario que no pueda actuar de otra manera. O sea, está dentro de las categorías de sentido común el libre albedrío que es compatible con el determinismo, o por lo menos que no supone una diferencia real en la forma de poder actuar. Y acá lo que es determinante, ¿por qué juzgamos a esa persona, a Juan? Porque tiene un deseo inmoral, que es el de matar. A pesar de que está obligado, tiene un gusto por matar. O sea, tiene una intención. Lo que jugamos es esa cuestión de segundo nivel. O sea, el argumento de Harry Frankfurt de defender la libertad es que no estamos determinados por nuestros deseos inmediatos, sino que tenemos la capacidad de tener metas deseos. Por ejemplo, tener proyectos de vida, tener ciertas valoraciones, tener ciertas creencias a partir de las cuales determinamos los deseos más inmediatos. Y cuando jugamos a una persona, juzgamos ese meta nivel, que puede estar construido a lo largo de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida podemos decidir qué hacer, qué valorar, etcétera, tener un control racional sobre eso que podemos desear, y que en último término la acción actual siempre va a estar determinado por ese deseo de segundo nivel. Entonces, y todo eso encaja en la intuición que tenemos en general de lo que es el libre albedrío. O sea, es Eh, como, eh, implica ciertas sí, sí, correcciones, pero entra en lo que entiendo, cotidianamente cualquier persona entiende por libertad. entiendo, pero el término de libre albedrío está muy relacionado con la religión. Entonces Sí, sería como un poco descuidado desconocer que la mayoría de la gente, si bien tiene estas intuiciones que vos estás diciendo en estos experimentos y que podría entender todo esto que estás diciendo, también tiene la intuición general de la religión, que es que el libre albedrío te permitiría, bajo mismas circunstancias, hacer dos cosas distintas, eh, porque tienes una voluntad, digamos, una voluntad que te permite a vos escoger el bien del mal, y que esa voluntad de escoger del bien del mal implica que un Dios te vaya a castigar o a premiar. Eso creo que no podemos desconocer, que el 90% de la gente, por lo menos en Argentina, en Latinoamérica, son cristianos y creen que esa es la condición del libre albedrío real, que es que yo puedo hacer cualquier cosa en cualquier situación. Entonces, está las dos cosas, está la idea esta que dijiste vos, que es de sentido común, pero también está la idea religiosa, y que creo que esa idea religiosa es la que, digamos, empapa el concepto del libre albedrío, porque sin esa idea religiosa del libre albedrío no tendría sentido la religión no tendría sentido si es que nosotros estamos, digamos, determinados por las leyes y demás, sino que habría como una decisión última que tomar, y en base a esa decisión última que tomar, que forja nuestro carácter de bueno o malo, Dios te castigaría o te premiaría, digamos, no te puede premiar o castigar Dios si no hay libre albedrío en este sentido. Entonces, como las personas tienen esta concepción de libre albedrío religiosa, entonces yo propongo dejar la palabra libre albedrío y solamente hablar de libertad bajo determinismo. ¿Se entiende? Y ahí es donde yo, por ejemplo, empezaría diciendo el libre albedrío no existe, intentando negar que esa concepción religiosa del libre albedrío no existe. Pero sí existe la libertad, y esa libertad la podemos definir bajo el determinismo. Y ahí creo que ya la gente entendería que no se está refiriendo al libre albedrío de ellos, sino que lo está negando. Entonces ya estamos claros en las cuestiones, digamos, estoy negando el libre albedrío, no estoy diciendo que tengo que redefinirlo. Lo que yo voy a redefinir sería la libertad. ¿Bien? Pero bueno, como le dije, es una cuestión solamente de palabras. De última, si el concepto es el mismo, nos entendemos con el concepto. Pero mi propuesta sería eliminar la palabra libre albedrío. igual no todas las religiones aceptan un concepto de libre No, albedrío tienes razón. indeterminista. Pero Por aquí, ejemplo, Tomás de Aquino era compatibilista. pero otra vez, las personas no conocen a Tomás de Aquino normales, Claro, digamos. digamos, estoy dando un caso de una persona religiosa que Claro, vendió, pero digo, hoy en día la gente que nos charlamos todos los días, que damos nuestras conferencias, que hablamos, no están tan empapadas de teólogos como Calvino, que eran deterministas, o de Tomás de Aquino y demás, sino más bien tiene como el concepto vago del libre albedrío como de algo religioso, digamos, algo que te permitiría decidir en cualquier momento cualquier cosa, digamos, ¿no? Por eso digo que
casi una discusión de filósofos esta, pero al nivel de la gente, el libre albedrío realmente está más cerca de la religión que de la filosofía. Sí, pero el problema típico que tienen los indeterministas es que cuando le preguntás entonces qué significa el libre albedrío, digamos, cómo el indeterminismo permite la libertad de voluntad, siempre que llega a un punto que no se entiende bien qué quieren decir. O sea, es como que si pasa algo aleatorio, entonces soy libre. Si pudiera elegir no hacer lo que estoy haciendo. Pero en virtud de qué vas a actuar de otra manera. O sea, Tomás diría que al fin y al cabo tenés que tener una razón para actuar de esta manera y no de otra. Apolar a una cosa que esté por detrás de las razones, de los valores, de las creencias que uno tenga, es como quedarse sin herramientas para decir por qué voy a cambiar, voy a actuar de tal forma y no de otra. Por ejemplo, hay muchos físicos y filósofos y neurólogos que para defender la idea del libre albedrío como indeterminista, apenas que tiene que haber una forma en que un fenómeno cuántico se amplifique al punto de que sea como el gato Schrödinger, digamos, que de repente puede pasar dos líneas totalmente aleatorias de acciones, y entonces si logramos que ese fenómeno cuántico indeterminista dirija nuestra acción, entonces seríamos libres. Pero vos preguntas, ¿por qué seríamos libres de un fenómeno totalmente aleatorio? O sea, el problema siempre es que si, cuando querés que aclare el concepto el indeterminista, nunca llega a explicar por qué seríamos libres de algo que está indeterminado. ¿Por qué debería hacer cargo de algo que sucede porque sí? O sea, decido algo porque sí. No puedo hacerme responsable sería incluso irresponsable tener una voluntad indeterminista. No podés juzgar a una persona por ser, o justamente poder juzgar a una persona por tener acciones indeterminadas, que de repente hace una cosa, después otra y otra. Y no sería objeto, sería una persona que lo trataríamos como un deficiente mental, o que tiene algún problema, o que es muy infantil. No es un sujeto libre, es un niño. Sería la definición de una persona no libre, sería una persona que está atado al capricho de cada momento a actuar de totalmente forma diferente. No tenemos que juzgar ahí, simplemente su gran irresponsabilidad, su incapacidad de hacerse cargo de sus actos. Bueno, quizás la respuesta a tu pregunta sería la que estoy diciendo yo, es que están viendo la cuestión como algo religioso. Creen que lo que decide es una especie de ente supernatural, una especie de ente metafísico que te permitiría como, digamos, entrar en esa serie determinista y poder decidir lo que uno quisiera, digamos, ¿no? Es como que no formaría parte del mundo, digamos, del mundo este que estamos cursando, sino que para poder justamente cambiar esta serie determinista, vos tienes que ser parte de otra categoría supernatural y que esa te permitiría a vos una especie de alma, de primer motor inmóvil de Aristóteles, poder cambiar los eventos deterministas a tu voluntad, digamos. Pero tu voluntad no está sujeta, no está bajo las mismas leyes físicas, entonces, pero no lo dicen, digamos, no terminan de decirlo, pero de última es eso lo que están pensando. Una idea de un ente metafísico que te permite a vos Entonces, salir. podemos poner que aceptemos que existe ese ente. Ujú. Particularmente no creo que exista, pero supongamos que existe. ¿Cómo se le agrega? ¿Por qué por el hecho de ser metafísico sería más libre? ¿Por qué la palabra metafísico ahí aporta algo a la discusión? Es como que es sobrenatural, es inmaterial. Por ejemplo, si es inmaterial es más bueno. Hay un juicio de valor que no tiene ningún sustento. Si mis razones son inmateriales o materiales, están coordinadas en mi cerebro, siguen siendo razones los dos. No sé por qué llamarla inmaterial le da más autoridad, más prestigio. Seríamos más responsables de las cosas inmateriales más que las materiales. Cuando uno pensaría que es al revés. Sobre las cuestiones materiales nosotros tenemos conocimiento, podemos actuar sobre ellos. Y sabemos que cuando más conocemos nuestro comportamiento en términos de leyes materiales, podemos anticiparnos y poder actuar en consecuencia. Por ejemplo, si sé que si tomo alcohol, un alcohólico que sabe que si toma alcohol se va a descontrolar y volverse loco, sabe que su cerebro actúa de esa manera y entonces puede elegir siempre que puede no tomar alcohol nunca. Y así aprende a actuar de forma responsable. Pero si tiene que ver con una cuestión metafísica que no tiene ninguna relación con nosotros, sobre lo que no podemos actuar,
Eh, no sé qué ganamos conceptualmente apelando a eso. Nosotros no, pero creo que las personas religiosas sí ganan, porque de última todo depende de tu elección moral sobre alguna cosa, y tu elección moral no puede estar determinada por sucesos anteriores, porque si no, Dios no te podría premiar o castigar. Entonces, la incorporación de algo metafísico es como decirte que hay algo que está por fuera de todas las determinaciones para que vos puedas elegir libremente según, no sé, tu gusto, tu voluntad, no sé, como que la voluntad misma no sería algo que esté determinada por cosas anteriores, lo que preguntaba Schopenhauer, ¿no? Si la voluntad está determinada por otra cosa. Cuando él pregunta, nosotros somos libres porque podemos hacer, ¿qué significa ser libre? Dice Schopenhauer. Bueno, es poder hacer lo que uno quiere, dice Schopenhauer, ¿no? Entonces, pero dice, eso que uno quiere está sujeto a la voluntad. Si yo quiero levantarme de esta silla, me voy a levantar, es lo que quiero yo. Lo que pregunta Schopenhauer es si la voluntad misma está determinada o no por otra cosa. Y él termina diciendo que sí, porque es razonable, porque estamos dentro de las leyes de la física y somos sistemas materiales dentro de las leyes de la física. Pero un religioso te diría, no, que la voluntad no está determinada por nada más y que puede decidir en cualquier momento cualquier cosa. Entonces, eso tendría sentido para que a vos te premien o te castiguen en un futuro, pero no tendría sentido si tu voluntad está determinada. Entonces, lo que estaba diciendo es que tiene sentido para un religioso la idea de un ente metafísico que te permita, que este ente metafísico puede ser el alma, la voluntad, algo así, que te permita no estar determinado por situaciones anteriores o por eventos anteriores, porque eso es lo que hace viable el posible fin, digamos, de tu alma, el premio o el castigo. Entonces, en ese sentido, lo metafísico sí es importante, digamos, para alguien que cree en ese sentido en un libre albedrío religioso. Claro, pero yo lo que señalaba es que ¿por qué actúas de tal o cual manera? ¿Por qué sos responsable de esos actos? Porque Entonces, tu si esto, voluntad no está determinada, serías como vos, así en el aire, solito, digamos. claro, ese tema es que es un yo aleatorio, no sería objeto de juicio moral un yo de ese tipo. O sea, lo que Bueno, me parece es que el indeterminismo lo que lleva es a una inconsistencia, a que llegue a un punto donde por qué tendríamos que elogiar o juzgar a una persona que tiene un comportamiento en un momento aleatorio. O sea, nosotros podemos pensar que ciertas conductas son responsables porque responden a ciertas creencias, a ciertos valores, a ciertas razones, a un montón de cuestiones que explican que haya actuado de esa manera. Si no está determinado por cuestiones éticamente relevantes, como son los valores, las razones, las creencias, los hábitos, las conductas anteriores, el carácter de la persona, carácter que uno puede ir desarrollando a lo largo de su vida, ¿qué estaría juzgando? Si no es causado su conducta por esas cuestiones éticamente relevantes. y yo creo que aquí se piensa, por eso estaría bueno que si alguien que está aquí cree en esa especie de libre albedrío metafísico, digamos, que de sus razones, pero yo creo que, que la lógica de la religión piensa que hay algo que es totalmente libre. Y cuando digo totalmente libre, significa que no está determinado por nada. Y como no está determinado por nada, es como sos vos en verdad, en realidad, digamos, como que no estás coaccionado por ningún pasado, no estás coaccionado, no te puedes refugiar en tu carácter, no te puedes refugiar en tu vida pasada, sino que siempre vas a tener la posibilidad de hacer otra cosa, digamos, por más que tu vida pasada y tu carácter te determinen, digamos, para escoger cierta acción. Y por eso es que te juzgan como bueno o como malo, porque podrías no hacerlo, digamos, ¿no? Como esta idea de que sos completamente libre. Y eso, obviamente, para mí no tiene sentido, pero tiene sentido en una lógica religiosa para premiarte o castigarte, porque si
vos lo que haces depende de tu pasado, de tu conducta anterior, de tu carácter, entonces vos te podrías decir que no podrías haber hecho otra cosa más que esa. Entonces te pueden decir que sí, que podrías haber hecho otra cosa porque sos libre, en el sentido libre completamente, libre de todo condicionamiento. Y ahí es donde se refugia la lógica religiosa del libre albedrío. Esto para mí no tiene sentido, ¿bien? Pero estoy tratando de clarificar la postura del libre albedrío metafísico o religioso, que creo que es lo que la mayoría cree. Sí, pero lo que quiero decir es que es fuera de si uno es religioso o no, porque hay religiosos que son compatibilistas. Si ser religioso no significa que no creas en el determinismo. De hecho, en el cristianismo está la idea de que Dios sabe todo, ya sabe todo tu futuro. O sea, ya está prescrito tu futuro. Entonces, no es tan raro un religioso que se compatibiliza si acepta que Dios ya lo sabe todo. Y ahora, si la libertad tiene que ver una indeterminación absoluta en algún momento, deja de tener sentido el concepto de libertad, porque la idea de libertad es que yo pueda elogiarte por lo que sos, por lo que haces, o pueda reprocharte por lo que haces. Si tu comportamiento es totalmente aleatorio, ¿qué estoy juzgando? O sea, vos podés decir al tú ese de fondo que ¿Quieres por alguna escuchar? extraña razón se asocia a esa indeterminación. Pero el hecho de que sea indeterminista hace que esté por fuera del control. O ¿por qué controlarías? O sea, ¿por qué podés actuar de tal modo? ¿Por qué actuarías de otro modo si no tenés alguna razón, algún valor, algún criterio, alguna motivación? O sea, si No lo querés sé. más allá, tiene Sí, que haber pero una razón. lo que yo no creo es que los que creen en el libre albedrío en el sentido metafísico crean que ellos resuelven las cosas por azar. No, al contrario, están diciendo que resuelven las cosas por lo que son ellos, digamos. Y ahí es donde está la contradicción, que es que lo que son ellos son de acuerdo a su pasado, pero ahí están diciendo que no hay pasado que lo determine. Entonces, en algún punto están diciendo que tienen pasado, pero que ese pasado no es lo suficientemente fuerte o poderoso como para que vos no puedas cambiar esa decisión por otra decisión. Entonces, asumamos eso, que ese acto totalmente aleatorio es lo que vos sos. Digamos, estamos jugando que una persona es buena, porque en sí mismo ese acto, a pesar de ser aleatorio, es bueno. Pero eso responde a lo que es esa persona. ¿Y la persona pudo elegir ser eso? ¿O la advino de algún lado ser eso? Ser bueno o malo, ¿está sujeto a tu control? ¿O es algo que sos desde siempre? O desde que naciste, digamos. Y Yo este es el creo que, argumento, por ejemplo, yo creo de que Nietzsche. en ese caso no es importante que seas bueno o malo, porque de última, ser bueno o malo no importa. Lo que importa es que vos aceptes o no algo. O sea, que tu decisión sea, acepto esto, no acepto esto. Por ejemplo, acepto a Jesús, no acepto a Jesús. Y eso no implica que seas bueno o malo. Implica que vos, en tu maldad o en tu bondad, decides hacer esto, aceptar a Jesús o lo que fuere. ¿Bien? Esa decisión la puedes tomar libremente en cualquier momento, dicen ellos, porque sos absolutamente libre de tomarla en cualquier momento. Y eso no implica que seas bueno o malo, implica que decidas o no decidas por eso. Y me parece que ahí está la cuestión como decir, en algún punto siempre sos vos decidiendo si aceptas o no aceptas la religión, o si no aceptas o no aceptas la gracia, la fe, lo que fuere. Después de bueno o malo, me parece que es otra discusión distinta. Yo lo que estoy diciendo es algo mucho más fuerte que lo que dice vos, que es que para mí es imposible hacer eso. Vos no puedes decidir cualquier cosa en cualquier momento. Vos decides y la decisión es una manera, es una serie determinista más en la serie, en tus conductas que se hace consciente de algún modo, ¿no? Que vos dices, bueno, decidí, no sé, elegir esta carrera. Bien, pero esa decisión es simplemente la parte consciente de una serie de procesos anteriores que iban a ir hacia esa decisión, hacia, por ejemplo, elegir una carrera. Entonces nunca puede ser libre como para decir una cosa u otra en el sentido que estamos diciendo anteriormente, sino que todo lo que haces lo haces como fruto de tu pasado, tus determinaciones, tu carácter, lo que sea, y todo eso reunido en una serie determinista. Entonces, no tendría sentido para mí que Dios te castigara o te premiara por esta cuestión, porque de última es inevitable lo que hacemos.
Bueno, ahí viene el problema del concepto de lo inevitable. Ajá. Hay muchos filósofos compatibilistas, Derent sobre todo. Antes que conteste, aquí esta es una pregunta, Alexis, o hace una pregunta, Alexis, que dice, ¿tener libre albedrío implica tener responsabilidad de tus actos y poder ser juzgado por ello? Tanto si es bueno como si es malo, por eso no podemos juzgar a los niños o a los inimputables. Bueno, primero no sé cuál es el concepto de libre albedrío que estás manejando, Alexis, si es el concepto metafísico que estamos diciendo aquí, o Y el ya concepto... no te voy a contar, dice. Hola. Bueno, decía que si no, no sé cuál concepto de libre albedrío estás usando, si el libre albedrío compatibilista con el determinismo o el libre albedrío incompatibilista con el determinismo, que sería el metafísico. Eh, Voy a tomar el libre albedrío que es compatibilista con el determinismo. O sea, si yo tengo el libre albedrío, si soy libre, dice, soy responsable de mis actos y puedo ser juzgado por ello. La respuesta es sí. Lo que pasa es que todavía no dimos la definición de libertad bajo el determinismo. Pero básicamente, para adelantarte, la libertad bajo el determinismo sería la autodeterminación, digamos, ¿no? Uno es libre cuando se autodetermina, o sea, cuando sus determinaciones provienen de un cúmulo de, digamos, de pasados que pertenecen a mi estilo de vida, por ejemplo, o a mi carácter, o a, lo que, a los libros que leí, a lo que me dijeron mis padres, a lo que le estudié, o sea, toda mi vida me influye de tal manera que forma un pasado y ese pasado es el que me determina a mí a hacer X cosa o a hacer Y cosas. Si yo estoy autodeterminado por ese pasado, entonces me considero libre. ¿Cuándo no soy libre? No soy libre cuando hay compulsiones, o sea, cuando hay digamos, núcleos que me obligan, me compelen a hacer cosas en contra de mi voluntad. Ahí yo no sería libre. Y hay dos tipos de compulsiones, una compulsión externa y una compulsión interna. Por ejemplo, si alguien me secuestra y me mete en una habitación con llave, bueno, ahí hay una compulsión externa. Yo no puedo ser libre porque yo quisiera salir y no puedo salir porque estoy encerrado por alguien que me encerró. Esa compulsión interna, si yo meto preso a alguien, no, lo obligo a no poder hacer un montón de cosas. Entonces, eso te quita la libertad. También puede haber eso mismo, ya con un concepto un poco más complicado en libertad política, que lo podemos dejar para más adelante. Pero libertad, compulsión externa es eso. Y después hay otras compulsiones que son internas, ¿no? Ciertas patologías, por ejemplo, alguien que tiene el mal de Parkinson no puede dejar de mover ciertas partes de su cuerpo, por más que quisiera no moverlas, igual las va a mover. O el que tiene adicciones no puede no sentir un gran deseo de consumir ciertas sustancias y de caer en esas conductas. O sea, tiene compulsiones internas que justamente lo hacen menos libre que otro que no tiene esas patologías. Entonces, la respuesta es sí, somos libres mientras lo que hacemos está basado en nuestro estilo de vida, en nuestro carácter, en nuestra historia, que yo pueda trazar de lo que hago con historias, con lo que hacía antes. Eso, si hago yo esas conductas que son conformes a esa historia, entonces soy libre. Pero ser libre no implica no estar determinado, sino simplemente estar determinado por ciertas series deterministas que son compatibles con mi historia de vida, con mi carácter y otras cuestiones más. No soy libre cuando tengo compulsiones, ¿no? Tanto externas como internas. Entonces, si yo hice algo, por ejemplo, maté a alguien porque estaba enojado, porque eso implica que, como dice Hernán, no sé, mi mujer se fue con otro, entonces yo estoy enojado y voy y lo busco, y cuando lo busco me enojo y le pego un tiro, eso es libre. Yo estoy, se puede justificar que yo, bajo una reacción que es razonable en el sentido en que ocurrió un suceso y demás, pueda decir que yo lo maté libremente. Otra cosa sería que yo, que me amenacen a mi hijo, por ejemplo, y me digan, vete, matalo a fulanito. Ahí yo estoy bajo una compulsión externa que me obliga a mí a matar a alguien solamente para salvar la vida de mi hijo. Entonces ahí yo no soy responsable. Así como no son responsables ni los niños ni los animales porque pensamos que su conciencia no les permite todavía
discernir entre el bien y el mal, o lo que está bien y lo que no está bien. Entonces sí puede ser uno responsable si es que está autodeterminado. No es responsable cuando lo que hace está obligado a hacerlo o cuando tiene una condición tal de inocencia, digamos, que no le permite juzgar la diferencia entre el bien y el mal. Esa sería mi respuesta. ¿Quieres responder, Hernán? Sí. Generalmente los compatibilistas tienen en cuenta que para que yo esté autodeterminado, tiene que haber una historia de vida que a partir del cual voy construyendo mi carácter. Eh, y a partir de distintos actos que voy tomando a lo largo de mi vida, voy desarrollando ciertas disposiciones que hacen que actúe más probablemente de un modo que de otro. Y yo soy responsable de mi carácter porque a lo largo de la historia, de mi historia, pude racionalmente corregir esas distintas desviaciones o tener en cuenta, podemos juzgar a una persona por no tener en cuenta ciertas cuestiones éticamente relevantes, por privilegiar su egoísmo por sobre la justicia, por ejemplo, y ahí es legítimo decir por qué preferís el egoísmo antes que la justicia. Podemos hacer un juicio de valor de eso. En cambio, los niños, por ejemplo, no se los juzga porque no desarrollaron su carácter, no tuvieron una historia en la que se hacen responsables de sus actos. Generalmente, cuando un niño se porta mal, al que juzgamos al padre, porque el niño tuvo su tiempo de construcción del carácter. Y, por ejemplo, Aristóteles pensaba que nosotros somos responsables de nuestros actos en el mismo sentido que el padre es responsable de los actos de su hijo, porque a lo largo de nuestra historia, para hacernos adultos, para volvernos sujetos moralmente competentes, pasamos por una serie de elecciones a lo largo de la vida que da sentido a nuestra conducta. Eh, pero, por ejemplo, podemos estar impedidos para hacer ese desarrollo, que tiene que ver, por ejemplo, con ciertas patologías que nos impiden actuar de tal o cual manera. Por ejemplo, yo puedo juzgar a una persona porque empieza a decir insultos, porque considero que es capaz de no insultar en cualquier situación. Sin embargo, una persona que tiene síndrome de Tourette, no puedo juzgarlo por eso, porque no está dentro de su control racional dejar de putear porque sí. O una persona que es agorafóbica, no puedo juzgarlo porque no pudo salir de su casa, pues nunca tuvo el momento de control racional sobre esa incapacidad de salir de su casa. Pero eh, desde el compatibilismo lo que se dice es que sí, se puede haber formas de ir en contra de esa, ¿cómo decirlo? De ese impedimento que tiene. Digamos, hay tratamientos ante la agorafobia. Y esos tratamientos no implica seguir una serie causal, seguir ciertas técnicas que permita que la persona, a pesar de esa ansiedad que le da a salir afuera, pueda salir tarde o temprano. O sea, la libertad es algo que se construye con el tiempo, según una línea determinista. Es algo que puede estudiar un psicólogo, por ejemplo, o un psiquiatra, puede estudiar un neurólogo. En cambio, con el determinismo es como que tenemos que esperar que milagrosamente decida desde la nada el agorafóbico salir afuera, sin que podamos hacer nada al respecto. Entonces no podemos, no es interesante, no nos sirve de nada pensar en la libertad en términos de indeterminación, sino en términos de determinación. ¿Bajo qué condiciones una persona puede construirse como un sujeto libre? Que no se da en todas las condiciones. Por eso un niño no lo consideramos libre, por eso tenemos el concepto de inimputable, o por ejemplo puedes ser una persona libre todo tu tiempo hasta que tengas un brote psicótico y actúes de forma tal que no sos responsable de tus actos a pesar de que, porque no está determinado por creencias relevantes, por deseos relevantes, por valores relevantes. No sé si se entiende. Se entiende clarito. No tiene sentido lo que sí hemos llegado a la misma conclusión es que no tiene sentido la libertad en una aleatoriedad, digamos, o sea, en el sentido, incluso el azar es determinista, pero lo que piensa la gente es que si el mundo fuera, si no estuviera sujeto a leyes, no estuviera sujeto, digamos, a ninguna legalidad, entonces ocurría cualquier cosa. Bien, pero si ocurre cualquier cosa, entonces yo no puedo ser responsable de eso porque simplemente ocurre. Y si ocurre, ya está. No me vas a poder a mí juzgar porque sucedió algo, digamos, ¿no? Entonces puede haber no ha sucedido y eso no está
no está sujeto a lo que yo quiero hacer o no quiero hacer. Entonces, de último, lo único que podemos decir es que nosotros somos juzgados como responsables de acuerdo a lo que yo quiero hacer, a mi voluntad. Y mi voluntad sí está determinada por todo esto que estamos diciendo nosotros, por un pasado y demás. Obviamente siempre con la idea de que somos sujetos adultos en donde nuestro carácter ya está desarrollado y en donde podemos saber una diferencia entre el bien y el mal o entre lo correcto y lo incorrecto en una sociedad. Si todavía no está eso, no lo podemos juzgar. Pero igual el niño hace lo que quiere de acuerdo a una voluntad que es anterior a él, o sea, una voluntad que está determinada por su carácter, por lo que le dijeron los padres, por su entorno, digamos, ¿no? Entonces, no por una aleatoriedad o por algo que suceda así mágicamente. Entonces, en ese sentido, la libertad no puede suceder sino bajo el determinismo. Eh, Quisiera pasar a un tema que es otra objeción que se hace siempre al tema del determinismo y que es un error esa objeción porque me parece que hay una mala concepción filosófica sobre el tema, que es la idea esta de que la mecánica cuántica ha como zanjado el debate de que el determinismo no existe porque hay leyes probabilistas, ¿no? Y creen que porque hay leyes probabilistas, entonces el determinismo triunfa y ya está. O sea, confunden las leyes probabilistas con el indeterminismo y casi uno va leyendo en libros de texto, incluso de física o en libros de texto de química, y siempre está esta idea de que el indeterminismo es lo que funciona o lo que es la realidad, porque la mecánica cuántica ha descubierto estas leyes probabilística. Y bueno, esto es un error porque aquí Gustavo lo puede hacer mejor esta parte que es explicar por qué el indeterminismo en el sentido cuántico eh, no implica un indeterminismo ontológico, sino que implica otra cuestión que es muy distinta, que son las leyes probabilísticas, pero que las leyes probabilísticas son deterministas y no indeterministas, ¿no? En ese sentido, no sé si Gustavo está por ahí. Sí, estoy acá, Ahí Nico. está, Gustavo. Eh, Eso sí, ya lo charlamos volvemos. en nuestro Lo hemos charlado, sí, 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 en sí, pero bueno. dos oportunidades distintas, cuando hablamos de la mecánica cuántica y cuando hablamos del libre albedrío, ¿no? Pero es una Que más objeción o muy menos, común, ¿no? Porque yo escucho sí, que sí, sí. incluso en Facebook, cuando comenzamos a hablar de determinismo, uno puso hablando de determinismo después de la mecánica cuántica, como diciendo que la mecánica cuántica Sí. cerró el debate para siempre. Bueno, acá volvemos a la cuestión de determinismo ontológico, Claro, determinismo epistémico, ¿no? O sea, ustedes han estado hablando estrictamente hasta ahora de determinismo ontológico y yo comparto la visión que tienen ambos. En mi opinión están diciendo lo mismo, solo que Nico propone, digamos, utilizar, digamos, el nombre, digamos, la palabra libertad para una subclase de lo que se entiende por libre albedrío en las conversaciones en general. Mientras que Hernán, siguiendo, digamos, la tradición filosófica analítica actual que sigue hablando del libre albedrío, digamos, lo utiliza esa misma expresión en forma restringida. Bien, entonces básicamente yo estoy de acuerdo con la posición que tienen ustedes, o sea, en términos de Hernán yo soy compatibilista, en términos de Nico creo que habría que hablar con, digamos, o bien definiendo qué es lo que uno entiende por libre albedrío al principio de la conversación para diferenciar las aguas, o directamente reemplazando la palabra cuando uno la usa en el sentido determinista por libertad. O sea, básicamente yo estoy de acuerdo con ustedes en eso. Respecto a la mecánica cuántica, ahora pasamos a hablar de una teoría, o sea, de una representación que hacemos los seres humanos de un aspecto del mundo. Esa teoría es una teoría que representa las leyes de la física microscópica, de la física cuántica, digamos, como se le suele llamar, aunque a veces hay fenómenos cuánticos macroscópicos, pero bueno, eso no viene ahora al caso, por medio de ecuaciones. ¿Sí? Esas ecuaciones son ecuaciones diferenciales que son lineales y son completamente deterministas, ¿eh? Son mucho más deterministas que algunas de las ecuaciones de la física clásica. Em, la evolución de un sistema cuántico queda completamente fijada por las condiciones iniciales y las condiciones de contorno con las cuales uno resuelve la ecuación de evolución, que en
mecánica cuántica no relativista es la ecuación de Heisenberg o la ecuación de Schrödinger, pero básicamente son dos versiones de la misma cosa. Ahora, el punto está en que esas ecuaciones no representan, a diferencia de lo que pasa en la física clásica, una propiedad concreta, sino representan un operador que después se utiliza para calcular, digamos, probabilidades de que el sistema cuántico, digamos, haga tal o tal, esté en tal lugar o sufra tal transición o experimente tal interacción. Entonces, la teoría es determinista, pero es probabilista, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no esté perfectamente, que no sea perfectamente legal. Por otro lado, el aspecto probabilístico de la mecánica cuántica, tanto la no relativista como la relativista y la generalización a la teoría cuántica de campos, eh, eh, en el proceso de interacción se produce algo que se llama decoherencia, que es que todas estas características probabilísticas rápidamente se pierden y ya al nivel de asociación de varias moléculas desaparecen completamente. Por lo tanto, el pensar que no el indeterminismo, que no está en la mecánica cuántica, sino el probabilismo que sí está, tiene influencia en la acción del sistema nervioso central de los seres humanos, no tiene mayor sustento. Entonces, científicamente eso se puede descartar, a pesar de que hay muchos físicos que lo invocan, pero son físicos que no saben ni de filosofía ni de neurociencias, o hay neurocientíficos que lo invocan, pero son neurocientíficos que no saben de mecánica cuántica. Y por otro lado, siempre hay filósofos que invocan cualquier cosa, así que bueno, eso no nos perturba demasiado. Así que bueno, eso es lo que puedo decir en forma resumida sobre la mecánica cuántica. Recordando siempre que es una teoría, ¿no es cierto? La mecánica cuántica, y es una teoría que sabemos que tiene limitaciones y que en algún momento va a ser reemplazada por otra teoría, a pesar de que sus predicciones se han confirmado hasta el momento eh, en forma extraordinaria, ¿no? Las predicciones de la mecánica cuántica y más aún las de la electrodinámica cuántica, que es una forma de la teoría cuántica de campos. Claro, ahí hay una confusión entre el indeterminismo en sentido epistémico y el indeterminismo en sentido ontológico, y trasladar una hacia la otra, las propiedades de una hacia las propiedades del otro. Y ahí está el problema, me parece a mí. Eh, el problema de última sigue siendo el mismo, ¿no? Que no hay mucho diálogo entre los polos, digamos, como dijiste vos. Los físicos suelen decir cosas, generalmente, este, digamos, ignorando un montón de cuestiones epistemológicas y filosóficas, y los filósofos hacen su parte citando cosas, ignorando correctamente la mecánica cuántica. Entonces hay todo un diálogo ahí de sordos, ¿no? Eh, Algunos autores han hecho eso que dijiste vos, por ejemplo, Prigogine ha hecho mucho esto, ¿no? De sacar conclusiones apresuradas en base a Stenger, que es la que le- le aportaba la pata filosófica, digamos, ¿no? Porque él era químico. O si no, Penrose también en su libro La sombra del emperador también dijo estas cosas de que los túbulos microcuánticos y que eso, ahí estaría la relación entre la neurociencia. O sea, son muchas palabras y son muchos conceptos que a la mayoría de las personas que leen estos libros, obviamente que están muy lejos y entonces tienden a tener simplemente un conocimiento, perdón, una postura por autoridad, ¿no? Es como decir, no, si lo dijo Penrose o si lo dijo Prigogine, que es premio Nobel, entonces es así, ¿no? Gustavo. Sí, no, de hecho, todo esto que estamos hablando, digamos, se puede someter a experimentos y se ha sometido a experimentos. Bueno, ahí Hernán mencionó al principio algunas cosas, pero, digamos, hay otros experimentos que han seguido en la línea de los experimentos de Libet, pero mucho más sofisticados, con ahora eh,
digamos, tomando imágenes del cerebro vivo en acción, que permiten predecir distintos tipos de decisiones eh, por parte del experimentador, que el sujeto que está siendo sometido al experimento, digamos, toma conciencia de la decisión que va a tomar, si eso se ha logrado llevar hasta 14 segundos antes, ¿no? Cuando en la época del Libet, que es en mediados de los 80, ¿no? Eso se podía hacer la predicción, digamos, con una fracción, una pequeña fracción 500 de milisegundos. segundo, ¿no? Incluso se ha probado para el pensamiento abstracto, no solamente para, digamos, casos extremadamente simples como los que testeaba Libet. Entonces, digamos, estas cosas de las que estamos hablando, estas determinaciones de las decisiones que toman las personas y de que no son conscientes de las causas que determinan sus actos volitivos, es perfectamente sometible hoy en día a experimentación. Por eso, digamos, ustedes saben, yo siempre abogo por una filosofía científica, o sea, una filosofía que cuando habla de estas cosas esté informada por la ciencia. En este caso, la ciencia que hay que mirar no es tanto la física, sino las neurociencias, me parece, para saber cómo se forman los actos volitivos en el sistema nervioso de los seres humanos. Bien, esto nos lleva al tema que tiene que ver con la responsabilidad y con las decisiones que tomamos, porque como bien dijiste, estos experimentos, más allá del Libet, el experimento del Libet es de mediados de los 80, 83 creo que es, en donde Libet, poniendo una serie de electrodos, digamos, podía poder predecir cuál era la elección del sujeto con unos 500 milisegundos, o sea, básicamente la mitad de un segundo. Pero los experimentos actuales del 2011, 2019, ya con inteligencia artificial pudieron aumentar este periodo de predicción a 11 segundos y, digamos, básicamente el sujeto se enteraba, mejor dicho, el sujeto no sabía lo que iba a elegir y los experimentadores ya lo sabían con 11 segundos de antelación, lo cual es una conclusión impresionante, ¿no? La idea de que nuestras decisiones están tomadas de manera no consciente por otros sistemas anteriores al de la conciencia y que la conciencia sería como una notificación que hace digamos, el sistema nervioso para que yo me entere, digamos, de esa decisión. Pero, digamos, desde la filosofía podemos abogar por lo siguiente, que es que desde siempre nosotros tenemos como la ilusión, ¿no? La ilusión de tomar decisiones de manera consciente. De hecho, esa ilusión es tan fuerte que nosotros no podemos, ni siquiera teniendo como testigos estos experimentos, sacárnosla, ¿no? Siempre, como decía Hume, el teatro cartesiano es algo muy difícil de sacarnos, de pensar que nosotros estamos como en control de nuestra situación, en control de todo lo que hacemos de manera consciente, y eso, según los experimentos, no es así. Entonces la filosofía tiene mucho que decir, y uno de los mayores aportes filosóficos fue Arthur Schopenhauer, justamente, que fue uno de los que se metió más con el tema de esta cuestión de que no somos conscientes, mejor dicho, no somos libres en el sentido en que la voluntad no está determinada por lo que él llamaba el principio de razón suficiente, ¿no? O sea, la idea básica de que nuestra voluntad está determinada con su famoso aforismo de que uno puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere o no puede elegir lo que quiere, ¿no? Esta idea de Schopenhauer de que sí, hacemos lo que queremos, pero lo que queremos no lo podemos elegir, no está en nuestra disposición, simplemente forma parte de esa estructura determinada, ¿no? Entonces, y hoy los experimentos le están dando la razón a Schopenhauer en ese sentido del pensamiento, ¿no? De que no somos conscientes a la hora de tomar la decisión, aunque él no lo ponía en esos términos, pero se puede resumir en esos términos. Hernán, ¿quería decir algo? Sí, eh, bueno, justamente había citado yo a Harry Frankfurt porque él no está de acuerdo con Schopenhauer en que no podemos desear nuestros deseos. O él distingue los dos niveles entre el deseo inmediato, que tiene que ver con tu acción inmediata, y los deseos de metanivel o de segundo grado, que responden justamente al carácter, a las creencias, a los valores que hacen que sea más probable que una persona sincera tiende a tener comportamientos sinceros.
Y en algún momento estuvo bajo control racional eso. Fue algo que elegí por a lo largo de la vida, digamos, de actuarme de cierta forma y no de otra. Entonces, el hecho de que no seamos conscientes todo el tiempo de nuestra conducta no es un argumento contra el libre albedrío, porque hay muchas conductas que lo hacemos de forma inconsciente y lo aceptamos que sean así. Por ejemplo, de dar el ejemplo de gracias. Nosotros somos libres de decir gracias, a pesar de que seguramente cada vez que decimos gracias es un automatismo, ni siquiera lo pensamos, es algo que nos sale. Pero somos libres y responsables de decir eso porque no hacemos ninguna corrección al respecto. Nosotros podemos, la conciencia tiene más una tarea de corrección sobre lo que nuestras conductas. Si pensamos que decir gracias es algo idiota o que no está justificado, podemos comportarnos de tal manera que evitemos esa tendencia a decir gracias cada vez en las situaciones correctas. Eh, y justamente una crítica que le hace Dennett a muchos neurólogos que hacen este tipo de experimentos contra el libre albedrío es decir, todavía están encerrados en el yo cartesiano, pues piensan que el yo que decide es un yo consciente que está ante un teatro, como si el yo no tuviera muchísimas más habilidades que el de la mera conciencia. La conciencia es una parte del yo. Digamos, toda mi historia construye el yo que soy, todo mi carácter, todas las virtudes que tengo, digamos. El yo aristotélico es un yo que está hecho de virtudes, de disposiciones, no de una pura conciencia. Es una idea muy cartesiana, que incluso en la época cartesiana de Descartes sonaba raro, pero que hoy en día, tanto neurólogos como las personas comunes piensan el yo en términos muy de las decisiones se toman, son libres si lo toma una conciencia pura. Eh, si uno piensa que libertad es eso, es una elección en la que somos conscientes continuamente del acto de ser libre, podemos decir que es muy indeseable ese tipo de libertad. O sea, si ser libre significa ser pendiente de todo, un control absoluto de cada conducta que tenga que pasar por la conciencia, sería una persona que no podría hacer nunca nada. Sería una persona que tendría ansiedad social muy fuerte o que tendría un problema de trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que hacer 80.000 veces la cosa, pues no confía en lo que hizo hace 3 segundos, entonces tiene que cerrar la puerta de vuelta y de vuelta y de vuelta. No confía en sus automatismos. Digamos, una persona que hace, un guitarrista, por ejemplo, que hace, puede improvisar, hacer una cosa muy novedosa que en el momento, es como un paradigma de libre, solo puede hacer eso si tiene un montón de automatismos. Si no puede estar decidiendo en cada momento dónde poner el dedo, en cómo sigue la línea armónica y todo eso. O sea, el libertad supone un montón de automatismos. Y justamente muchas veces la libertad tiene que ver con la capacidad de saber que no se tiene que hacer ciertas cosas, que hay un límite que yo no voy a superar nunca, que desde el principio voy a decir, o sea, yo nunca voy a matar a alguien, por ejemplo, aunque gane algo con eso, por un fin utilitario, es mi límite, es nunca hacer esto. Tiene que ver con la integridad, uno construye su integridad, es decir, es imposible hacer esto, no voy a salir de acá. Por ejemplo, una cosa que se suele citar es Martín Lutero, cuando le hacen el juicio, eh, la iglesia dice que no puedo actuar de otro modo porque no puedo ir contra mi conciencia. Y uno puede decir, bueno, no es libre porque dice que no puede actuar de otro modo. Pero en realidad sí, se construyó de tal modo que es incapaz, incluso puede ser neurológicamente incapaz de ir contra su conciencia. Él decidió tener una vida en que es incapaz de hacer ciertas cosas. Y nosotros podemos elogiar a una persona que sea capaz así. De ciertas acciones es incapaz de hacerlo. Y es algo que no puede cambiar con la conciencia en ese momento, pues ya se construyó de esa manera. Tiene que ser otra persona para poder meter todo en la conciencia y actuar de ese modo. Por eso, esa idea de libertad como estado de conciencia absoluta, de estar todo el tiempo atento a cada acción que haces, es una forma de enfermedad, no de libertad. Sí, quería comentar nada más, entiendo perfectamente lo que dice Hernán, coincido totalmente en que, digamos, las elecciones que hacen las personas no pueden en principio ser siempre conscientes porque eso sería una especie sería básicamente imposible manejarse en la vida cotidiana. Pero estos experimentos que estaba mencionando Nico y que yo comenté antes, no apuntan a tratar de mostrar eso, sino más bien lo contrario, que la mayor parte de las decisiones, o toda la totalidad de las decisiones que tomamos, se toman en forma global por parte del organismo, sobre la base de su historia, sobre la base de las circunstancias del momento, solo que nosotros no nos damos cuenta de la toma de la decisión hasta un cierto tiempo después. Entonces no hay una contradicción entre lo que explicó Nico y las aclaraciones que vos hiciste respecto a la posición
de Harry Frankfurt y Dennett y compañía. Estos experimentos no apuntan a eso, más allá de que puede haber, por supuesto, algún neurocientífico que tenga esa concepción de la conciencia. Yo creo que hoy la mayor parte de los neurocientíficos ven a la conciencia como, digamos, algo completamente accesorio al comportamiento humano. Digamos, ha sido desarrollado por la evolución, como vos bien dijiste, para hacer ciertas correcciones cuando es necesario, digamos, aprender, pero es una especie de byproduct que no está necesariamente involucrada en la mayor parte de las acciones que cometen los seres humanos y también los animales superiores, los animales que pueden tener algún grado de conciencia. Solo quería hacer esa aclaración, pues parece como que están diciendo cosas distintas, pero en mi opinión digamos, no veo contradicción entre ambas posiciones. Claro, claro. De hecho, el experimento lo que intenta mostrar es que nuestras decisiones, la mayoría, sí, la mayoría no son conscientes. O sea, entonces, y eso no quiere decir que no seamos libres, al contrario. Somos libres porque estamos autodeterminados. Lo que dice Hernán me parece a mí es que en la filosofía o en el sentido común hay como una corriente de pensamiento que es muy cartesiana en el sentido en que eh, somos, digamos, seríamos libres solamente si lo tomamos con decisiones de manera consciente. Entonces, en este sentido, los experimentos vienen a refutar eso, a refutar esa cuestión de que igual podemos ser libres tomando decisiones que no son conscientes por los automatismos, por, no sé, construcciones de carácter, ejercitaciones y demás, ¿no? Pensemos en un deportista, ¿no? El deportista está todo el tiempo automatizándose, o sea, todo el tiempo está entrenando para justamente no tener que tomar una decisión consciente en medio del partido, sino que su juego está basado en el entrenamiento que ha hecho horas y horas y horas de pegarle de una manera determinada a una pelota o de moverse de una manera determinada. Y todo eso lo hace de manera automática, ¿no? Y eso no quiere decir que no sea libre a la hora de jugar su partido. Entonces, Y en este justamente sentido, un sí, tenista, por ejemplo, toma decisiones en menos del tiempo que dice Libes, por ejemplo. En menos de 0,5 segundos ya tiene que tomar una decisión. Y no claro. tiene mucho margen de error. O un jugador de ping-pong, por ejemplo, de tenis de mesa. Las Claro. decisiones que toman son muchísimo más rápidas que las que aparecen en un experimento como el de Libes. Claro que su conciencia no es una conciencia atenta, en el sentido de autoconciencia. No está pensando en sí mismo. Tiene que actuar con otro tipo de conciencia, que no es la reflexiva, no puede reflexionar en el momento. Es otro tipo de conciencia, que se puede decir conciencia de flujo, que es la que usan generalmente los deportistas, que es bajo responder a ciertas señales específicas. Y ahí la conciencia hace una acción irrelevante, que es llamar la atención sobre una alarma, de corregir, por ejemplo, el movimiento. Pero Bien. no es una actitud reflexiva, no está reflexionando. No, está claro, sí, si reflexiona no le pega la pelota. Con respecto a lo que dijiste anteriormente, por ahí podemos aclarar algo. Cuando vos dijiste que Frankfurt intenta refutar el hecho de que se pueden desear los deseos. Eh, a ver, lo que Schopenhauer trataba de decir no eran deseos en el sentido de metadeseos, sino deseos en el sentido de lo que él llama, él diferencia el querer del deseo. Él dice, nosotros podemos tener distintos deseos. Por ejemplo, si yo voy a una heladería, yo puedo desear tanto el chocolate como la vainilla como el dulce de leche. Esos son deseos, son como cosas que se me presentan a mi, digamos, a mi conciencia, porque son parte de lo que a mí me gusta, digamos, ¿no? Entonces ahí están los deseos. Pero dice, de última, dice Schopenhauer, el querer se va hacer uno. Yo voy a elegir por ejemplo, supongamos que tenemos que elegir un solo sabor. Yo voy a elegir un solo sabor al final. Voy a elegir el chocolate o la vainilla o el dulce de leche. Y ese es el querer, dice Schopenhauer. No los deseos que están fluctuando y que nos parecen dar una especie de falsa ilusión de posibilidad. Como decir, bueno, es tan posible elegir la vainilla como el chocolate, pero en realidad una se va, una se va a decantar y ese es en lo que él llama el querer. Por eso dice que el querer, o sea, lo que verdaderamente hacemos, digamos, lo que verdaderamente queremos con nuestra voluntad, no la podemos elegir, porque está determinada por un montón de cuestiones anteriores. Entonces se va a imponer ese querer, por más que yo tenga un montón de deseos aledaños. Ahora, como dice vos, los metas deseos, o sea, si yo deseo ser un buen profesor,
bueno, ese metadeseo me va a llevar a mí a hacer una serie de conductas para ser el buen profesor o para recibirme primero, aprobando las materias. Y eso lo puedo desear. Y uno diría que sí, pero el querer, que sería el querer ser un profesor, ¿de dónde viene? Eso no lo puedes desear, eso es misterioso. Porque, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser un buen profesor y no un mal profesor? ¿Por qué quieres elegir filosofía y no biología? ¿De dónde sale eso? ¿Se entiende? De última, el querer es misterioso. Eso es lo que no puede uno elegir. Pero una vez que se impone, ya está. Yo puedo perseverar en ese deseo a largo plazo. Entonces me parece que no se puede elegir deseos. O por lo menos no ese tipo de querer como dice Schopenhauer. Sí, no, Harry, no fue lo que trata de enseñar. O sea, en la época de Schopenhauer había una línea que se llamaba el compatibilismo clásico, según el cual uno es libre de hacer lo que quiere, porque si, por ejemplo, yo fui libre de comprar el helado de chocolate. ¿Y por qué sos libre si no tuviste otra opción? En realidad sí tenía otra opción. Si hubiese querido comprar de vainilla, hubiese comprado de vainilla. Digamos, el tema es que si cambio de querer, cambio también el mundo físico con ello. O sea, no puedo cambiar de querer sin cambiar el mundo físico. No, son dos cosas independientes. Pero entonces el problema es cuán válido es decir que podrías cambiar de deseo, bajo qué condiciones puedes cambiar de deseo. Una clásica que decían es, por ejemplo, es el agorafóbico libre de salir a su casa y podría decir, bueno, si quisiera salir podría hacerlo, pero el tema es que no puede el agorafóbico salir justamente porque es agorafóbico. Entonces hay es, todo el debate con utilizmo muchas veces cómo dar cuenta de qué cosas sí podrías hacer y qué cosas no podrías hacer, que tiene que ver con si, por ejemplo, puedes responder razones. Yo al agorafóbico puedo convencerlo de que sería muy racional que salga de su casa y sin embargo y que él acepte que sería muy racional salir de casa, pero no va a salir igual, pues su impedimento es de otra cosa, de otro nivel, no puede controlar racionalmente esa conducta. Tiene lo que dijimos hace rato, una compulsión interna. Claro. Por eso, en ese sentido, el compatibilismo después de Schopenhauer trata de distinguir qué es ser una persona normal, sujeto de elogios, de reproches, de cierta capacidad de ser guiado por la razón práctica y qué personas no son así y que están compelidos a actuar de tal o cual manera según factores que le exceden, que son básicamente los trastornos, ser un menor de edad, etc. Digamos, una persona con Alzheimer no le jugamos de la misma manera que una persona adulta como yo, digamos, o una persona que llamamos normal. Eh, entonces, en la idea de libertad del capitalismo clásico, que es el que defiende, me parece, Schopenhauer, el concepto de inimputable no tiene sentido, porque incluso inimputable decidió hacer eso, pero uno piensa que no es racional juzgar a una persona inimputable, una persona que actúa compelido por factores que están por fuera de su control. Por eso Frankfurt, para solucionar ese problema del capitalismo, apela a que lo que juzgamos son los deseos de segundo nivel, no el de primer nivel. El primer nivel uno puede estar un poco atado en circunstancias, pero si uno tiene un deseo de segundo nivel, puede ir restringiendo el tipo de deseos que puede tener. Una persona que tiene un fuerte valor por ser un buen profesor, no va a alcoholizarse antes de la clase. ¿Sí? Y si de todas formas se alcoholiza, ahí tenemos un juicio moral importante, es decir, ¿por qué te alcoholizas si tu deseo primario o de segundo nivel es el de ser buen profesor? Tenemos ya que juzgar. No es compatible tu deseo de segundo nivel con tu conducta. Entonces, si aplastamos todo el nivel de cada vez hacemos lo que queremos, el concepto de juicio moral deja de tener interés, digamos. Bueno, Lo que tenemos que corregir es sí, el sí, deseo de segundo nivel, no. claro, te entiendo. Es cierto que Schopenhauer, donde habla sobre esto, que es sobre la libertad de la voluntad, que es un artículo que le envía para un concurso, él se centra en sobre, sobre el problema siguiente, la libertad, la voluntad es libre, porque ese es el problema que plantea Schopenhauer y lo termina contestando que no, porque si no nos respondería al principio de razón suficiente. Pero ahí no se ocupa de esto que dices vos sobre qué pasa con las compulsiones, ¿no? Ahí no, en Schopenhauer no se ocupa de ese tema, en ese sentido. Sí se ocupa del tema, de refutar la idea de que la voluntad no está determinada, ¿no?
Pero sí él habla de libertad negativa en el sentido de que hay libertad negativa cuando uno es libre de hacer lo que quiera si es que no hay impedimentos. Pero esa libertad le llama libertad física, ¿no? Como decir, bueno, yo hay campo libre, el pájaro es libre porque puede volar por todo el cielo sin que haya ningún obstáculo, entonces es libre de volar. Pero él dice, esta definición de libertad negativa no es la que le importa a nosotros. A nosotros nos importa la libertad en sentido positivo, que es qué cosas puedo hacer yo de mi voluntad a partir de mí, ¿no? Si yo no estuviera impedido, si yo no estuviera obstaculizado por nada, ¿qué podría hacer yo? Esa sería como la pregunta de Schopenhauer, que es como la definición de libertad positiva, ¿no? La libertad negativa sería libre de obstáculos, nada más. Pero sí es cierto que si uno solamente se queda con el problema de que la libertad es hacer lo que uno quiere y lo que uno quiere está determinado, entonces ahí ya no distinguimos quién es responsable y quién no es responsable. Y en base también al propio pensamiento de Schopenhauer, que él, de última, la ética de Schopenhauer es una ética prescriptivista, no te dice que tienes que hacer cosas. Lo que dice Schopenhauer es que lo que sos, lo sos en base al ser, a cómo es el universo, digamos. Es una ética que se desprende de la metafísica, no es una ética como la de Kant, ¿no? Él criticaba la ética de Kant como diciendo que Kant te obliga a hacer cosas cuando es imposible hacer eso. Vos lo haces o no lo haces de acuerdo a lo que sos. Entonces la ética sería una manifestación de lo que sos y no de lo que debe ser. Eso es de última el pensamiento de Schopenhauer. Carlos. Sí, no, si presenta algún problema la distinción, digo yo, entre libertad positiva y negativa. Preguntaba eso, no sé si conocen alguna objeción a la distinción. Hernán, Gustavo, otro. Si que hay algún problema con la definición, si en algún punto no se diferencian, no sé. Claro, algo, y si hay alguna situación donde costaría diferenciarlas. Pero no sé, ahora en este momento no tengo un ejemplo concreto, digamos. En mi opinión, ahí pasamos a otro ámbito de la filosofía, que es la filosofía política, ¿no? Porque esa distinción tiene más sentido en el contexto de la filosofía política y la discusión cambiaría un poco de tema, ¿no? Yo creo que si bien la libertad negativa está bastante bien caracterizada, lo que se suele llamar libertad positiva es un concepto mucho más vago, pero digamos, uno puede ensayar precisiones semánticas de ese concepto, pero creo que no viene demasiado al caso. No sé qué opinan ustedes. O sea, no sé, sería un poco por la tangente la cosa. Sí, sí, por eso decía que por ahí era desviarse. Claro, es un tema más de filosofía política. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, Ah, queda para otro periodo. bien, lo último que me quedaría a mí es el tema de la responsabilidad, ¿no? Y el tema de la Ujú. ética y la responsabilidad. O sea, si hay determinismo y hay libertad de ese determinismo, ¿cuál es el papel de la ética? ¿Cuál es el papel de la responsabilidad moral en este asunto? ¿No? Porque mucha gente a veces me pregunta, bueno, pero si todo está determinado, entonces, ¿qué sentido tiene hacer cosas para el bien si es que eh, no puedo cambiar nada, digamos, ¿no? O por lo menos esa es la cuestión. ¿Se puede cambiar algo o tiene sentido la moral, tiene sentido el pensamiento ético bajo el determinismo o no? Mi posición es que no hay que confundir el determinismo con el fatalismo, que ¿Qué son dos sería el cosas fatalismo? distintas. Fatalismo es decir que todo ya está de algún modo prescrito y es inevitable. Yo lo que haría es distinguir lo que es lo inevitable con lo que es lo determinado. Eh, por ejemplo, una forma de fatalismo es el del demonio de Laplace, que es conociendo el estado del universo y conociendo las leyes de la naturaleza, podría predecir todo el universo, ¿no? Me puedo preguntar si es posible un demonio de Laplace, en qué sentido podría ser posible. Y una objeción obvia de que es imposible un demonio de Laplace es que yo le podría preguntar al demonio de Laplace si
qué voy a comer esta tarde. Y si me dice que voy a comer pollo, por ejemplo, puedo decir no, para contradecirlo, simplemente por contradecirlo, puedo elegir comer otra cosa. Eso no refutaría el determinismo, pero sí el fatalismo, porque siempre que yo sepa qué va a ser lo que me decís que voy a hacer, podría contradecirlo. Tengo esa capacidad de no ser, de no tener un futuro inevitable. O sea, si yo pienso en cualquier, si me podés describir exactamente lo que voy a hacer mañana, yo se vuelve inevitable por el mero hecho de que vos no lo puedas decir. Y yo puedo actuar racionalmente en base a ese conocimiento que me estás produciendo, esta predicción que me das. Gustavo. Eh, Sí, me parece que ahí volvemos de nuevo, nos corremos de nuevo, ¿no? De la ontología al Al determinismo epistémico. epistémico, ¿no? Entonces nos pasamos al demonio de Laplace, que presupone una teoría que es la teoría de la mecánica clásica. Entonces, lo que básicamente dice Laplace es: si yo conozco una hipersuperficie a T0, puedo decir todo lo y una representación confiable de las leyes de la física, puedo predecir todo lo que va a pasar, digamos, a tiempos mayores que T0 y todo lo que va a pasar a tiempos menores o anteriores a T0. O sea, básicamente puedo predecir digamos, todos los sucesos que van a ocurrir en el universo, ¿no? Entonces ahí también hay otra mezcla, que es la mezcla de la capacidad de predecir con la representación epistémica. Pero todo, digamos, todo ese modelo es incorrecto porque es completamente determinista, que es lo que indeterminista, que es lo que mencioné al principio. Uno puede, digamos, conocer perfectamente todas las condiciones iniciales en una hipersuperficie a un instante, llamémosle T0, ¿no es cierto? Y tener las leyes una representación confiable de las leyes de la física. Ahora, lo que no está teniendo en cuenta Laplace es cuál es la estructura del espacio-tiempo que está usando. Él está usando un espacio-tiempo newtoniano que tiene la simetría de lo que se llama el grupo de Galileo. Y eso ustedes dirán: y bueno, ¿y eso qué importa? Bueno, importa porque, digamos, ustedes pueden hacer los cálculos que quieran conociendo la superficie, los datos en la superficie P0, y entonces, por ejemplo, calculan que si salen a tomar el mate a la esquina, a la vereda, digamos, no les va a pasar absolutamente nada porque han calculado que no va a venir ningún ladrón, no va a haber ningún accidente de tráfico, no va a caer un granizo. Entonces salen ahí a la vereda a tomar el mate. Y entonces lo que puede pasar es simplemente que viene una nave espacial que se movía a velocidad infinita, lo cual es perfectamente posible por las simetrías del espacio-tiempo, y por lo tanto se movía en una línea que es paralela al hiperplano. Se movía sobre una superficie que es paralelo al hiperplano T0, desacelera, aterriza en la puerta de la casa de ustedes, sale un tipo y les da un cachetazo. Se sube a la nave y se va de nuevo a una velocidad infinita, y no hay forma, conociendo las leyes de la física y conociendo absolutamente todos los datos sobre esa hipersuperficie, de predecir que eso no va a pasar. Y eso vale para cada punto del espacio-tiempo. Por lo cual, el espacio-tiempo, por las simetrías mismas que tiene, que son las del grupo de Galileo, de la física newtoniana, o de la física clásica, si ustedes quieren decirlo así, es completamente indeterminista en todos sus puntos. Eso, digamos, si uno pasa a la física relativista, de la relatividad especial, que cambia el grupo de simetría, pasa a ser el grupo de Poincaré y se restringe porque ahora uno está restringido por los conos de luz, digamos, que hay que determinan la estructura causal del espacio-tiempo. Pero aún así hay lugar para sucesos que ocurran por fuera del cono de luz y que entren al cono de luz y que ustedes, conociendo una hipersuperficie, digamos, no pueden predecir. Entonces, no hace falta, digamos, no pueden hacer una predicción global conociendo, digamos, lo que conoce el demonio de Laplace. A lo sumo tienen que imponer condiciones de contorno adicionales sobre una región limitada del espacio-tiempo, y esa limitación va a depender de la estructura causal de fondo que tengan, porque si pasamos de la relatividad general, el grupo de simetría ahora pasa a ser otro, que es el más general que puede existir, que es el de todas las transformaciones de sistema de referencia. Y en ese caso,
Digamos, lo que ustedes están teniendo es un modelo epistémico extremadamente limitado en el cual se están poniendo condiciones artificiales. Así que todo eso, digamos, yo creo que no tiene una implicación ontológica seria, ¿sí? Por lo tanto, utilizar ese determinismo epistémico, que en realidad lleva a un indeterminismo epistémico, para tratar de sacar conclusiones ontológicas, me parece que es incorrecto, ¿sí? Igual mi argumento no apunta tanto a, no importa cómo sean las leyes físicas, es irrelevante por lo que estoy diciendo. Lo que digo es que, según el fatalismo, tendría que ser predecible mi conducta. Y No, entonces, porque según el fatalismo, los eventos son lo que son a lo largo de toda la estructura causal del espacio-tiempo. No tienen por qué ser predecibles. O sea, la predictibilidad no es una propiedad de las cosas, es una propiedad de nuestras representaciones de las cosas. Nosotros somos los que tenemos o no la capacidad de predecir. Pero, por ejemplo, la estructura causal del espacio-tiempo puede ser tal como piensa un eternalista, que están todos los eventos ya determinados, pasados y futuros. Eso sería, según tu forma de definir las cosas, una especie de fatalismo ontológico, que es independiente de tu representación conceptual y de tu capacidad de predecir. Simplemente es la suposición de que el pasado y el futuro existen, punto, y son únicos. está bien, pero creo que para entender mi argumento tenés que ver la diferencia que estoy haciendo entre fatalismo y determinismo. Fatalismo supone que ya está prescrito tu futuro de algún modo, pero si está prescrito es porque lo puedo leer de algún lado. Puede estar Porque si prescrito no, el que vos concepto de no lo prescripción ya sabés. no tiene sentido, deja de tener sentido. No, de Porque, existencia, no de prescripción. O sea, insisto, los seres humanos pueden predecir y por lo tanto es una propiedad de las teorías que nosotros tenemos para hacer esas predicciones. Pero las cosas son como son. Entonces, simplemente, digamos, los sucesos que ocurren en el año 2025 en la ciudad de La Plata pueden existir, ¿sí? En un espacio cuadridimensional y vos no tener capacidad alguna de predecirlo. O sea, sí, pero no no es el hay punto de mi argumento. contradicción. Mi argumento es apuntar a cómo, suponiendo que existe un demonio de la plaza, le podría preguntar cuál sería lo que voy a hacer mañana, y según el fatalismo tendría que ser de algún modo predecible eso. Porque si no es predecible, ¿a qué estoy determinado? Si no puedo especificar a qué voy a estar determinado mañana, es un determinismo un poco incognoscible. Se pierde en el noumeno kantiano, digamos. No, la idea es que uno pueda acceder de algún modo a las distintas determinaciones. Pero si la forma de defender el fatalismo, es decir, está prescrito de una forma que es inaccesible para mí, de repente metemos la metafísica de vuelta a un lugar donde justamente estábamos tratando de sacar. No, pero lo que vos estás diciendo es Porque esa algo, prescripción, o sea, para que esté prescrito, tiene que estar escrito a un lado que sea legible, no podemos mandarlo a cualquier lado. Pero si pero es legible, entonces yo puedo actuar en virtud de eso que puedo leer el universo. O si no, lo traslado a un mundo incognoscible. que, por ejemplo, es imposible que vos conozcas cualquier cosa que esté fuera de tu cono de luz pasado. O sea, simplemente jamás vas a te va a No estoy alcanzar hablando de una... mí en particular, estoy hablando de un demonio de Laplace que puede ser una supercomputadora impresionantemente potente, Lo mismo, infinitamente da lo potente mismo, incluso. porque no puede violar las leyes de la física. Si estás suponiendo que las leyes digamos, estamos suponiendo que vale el determinismo. Si suponemos que vale el determinismo, no puede violar las leyes de Claro, la pero el hecho interesante naturaleza. acá, que por qué no es que yo pido las leyes de la física, porque lo que pasa es que para poder predecir, tiene que producir una información que yo voy a leer. Entonces, el problema ahí es que aparece una recursividad, porque tiene que hacer un evento que sea la predicción y al mismo tiempo ese evento es un evento físico que tiene su buen efecto. Entonces, mi argumento no ataca al determinismo, porque yo puedo contradecir al demonio de Laplace justamente porque él con esa predicción determinó mi conducta, de algún modo. El determinismo sigue en pie, lo que es contradictorio es el fatalismo. A eso apunta mi argumento. No está prescrito en ningún lado mi futuro. Porque si estuviera prescrito lo podría leer y a consecuencia de leerlo podría actuar de otra manera. Sí, Pero mi eso punto es que un demonio de Laplace, digamos, no es
algo que sea un concepto coherente. Entonces, no, el argumento para mí no tiene sustento, porque ni siquiera un demonio de Laplace puede conocer lo que pasa fuera de tu cono de luz pasado, por ejemplo. Y eso puede tener, digamos, o sea, no, la predictibilidad no está necesariamente implicada en el fatalismo. Ese es mi punto. O sea, alguien puede ser fatalista y Pero no para tiene mí por qué. fatalismo significa que el futuro está prescrito en algún lado. Y a un lado lo tengo que leer, porque si no es un postulado No, no metafísico que, inhallable. o sea, implica que existe, pero vos no tenés por qué conocer todo lo que existe. De hecho, nunca lo vas a conocer. Ni vos ni ningún demonio de Laplace, porque la Claro, pero estructura total del eso que mundo tal como es no se lo va a permitir. está bien, pero ese prescripto solo puede serme inevitable si me es incognoscible. Una vez que lo conozca, puedo hacer al respecto. Justamente lo que digo es que el conocimiento produce habitabilidad. Puedo cambiar mi futuro si tengo conocimiento de qué va a pasar mañana. Justamente porque en un mundo determinista, como sé las líneas causales cómo funcionan, puedo desviarme respecto a ellas. Pero no porque lo hago gratis, digamos, desde la nada, sino desde un conocimiento que justamente produce esa predicción. Es muy típico que te digan en economía, por ejemplo, no puedes predecir exactamente el precio de una acción en una semana. Porque si publicás que va a ascender el precio, la gente masivamente va a comprar esa acción y entonces va a subir muchísimo más. Digamos, hay un problema de que como sujeto conocente el conocimiento hace que podemos intervenir sobre la propia estructura causal. Claro, Digamos, pero hay un parecería que problema de lo que bucle estás ahí. diciendo es que ese sujeto cognoscente es independiente de las leyes naturales que determinan las retroalimentaciones de los procesos no lineales a los cuales estás haciendo mención. No, Y no, 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 no es no, no, así. no, porque el problema está en que al producir la predicción estás produciendo un nuevo evento físico. Entonces, esa predicción tiene que producir dos cosas, una predicción y un evento físico que tiene dos líneas distintas. La predicción tiene una estructura lógica que es recursiva porque tiene que hablar sobre la próxima causación de sí misma y es la cuestión determinista que está por debajo, que no se toca. Después cambiamos la cuenta, me ven que caminar. Sí, yo realmente no veo, digamos, por qué la predicción queda fuera, o sea, la capacidad de esa persona de predecir e influir en los futuros acontecimientos queda fuera de las leyes de la física de tal manera que toda la evolución de todo el paquete no lineal no es parte de un continuo, pero Pero yo no quizás estoy nos negando el tengamos que determinismo. ir. No estoy ¿Cómo? negando el determinismo. No estoy negando el determinismo. De hecho, No, sigue dentro entiendo del que no determinismo estás porque es negando el término, estás negando el fatalismo, lo entiendo claro. perfectamente. Sí, Lo que sí, sí. El pasa es Yo problema que del lo que fatalismo, digo es que no veo una conexión. el concepto de fatalismo que dice Guillermo, me estaba hablando con Hernán, él dice que el fatalismo necesariamente implica conocer, digamos, Claro, eso es lo que yo niego, claro, eso. claro, y lo que dice Romero es que el fatalismo no necesariamente implica esta conocibilidad porque es imposible, no se puede conocer. Pero eso no implicaría que los sucesos ya sucedan, digamos, y que, como te decía yo la otra vez, van a suceder y ya está. El futuro y el pasado están en donde están, nada más que yo no lo puedo saber. Digamos, entonces, en ese sentido, yo puedo seguir siendo fatalista, en el sentido en que los hechos van a suceder y van a suceder de manera inevitable y de una forma que está determinada, y creer en eso y ya está. No necesito saberlo, no necesito poder predecirlo para afirmar que las cosas van a suceder. Obviamente porque tenemos la idea eternalista, ¿no? La postura eternalista, pero si alguien no fuera eternalista, diría que el futuro no está allí, sino que existe solamente el pasado o el presente, lo que fuera, y sería otra cuestión. Pero claro, pero hay yo te un afirmo que tipo eso de, decís, hay una, hay un tipo de fatalismo que implica esto, ¿no? Como te decía la otra vez. Yo igual te puedo decir que los hechos que van a suceder inevitablemente, pero yo no lo puedo conocer jamás que van a suceder, ni qué cosa va a suceder. claro, pero el tema es que solo puedes decir que lo que va a suceder si no definís bien qué es lo que va a suceder. Porque en un momento en que yo pueda actuar sobre eso que vos decís, No, porque no puedo variar. necesito saber para decir que las cosas van a ir según las leyes de la física y según los hechos determinados y nada más. Y con la idea eternalista, ¿no? De que el futuro es una posición relativa, nada más, que no es que exista eh, el pasado solamente y el futuro no está. No, el futuro es una posición relativa a un marco de referencia y hay otros marcos de referencia en donde lo que para nosotros es el futuro parece otro marco de referencia, es presente o es pasado, y ya está. Eso nos permite ver el universo como un bloque, y entonces ya está, todos los sucesos están ahí. En ese sentido es fatalista.
y no Claro, puedo predecir nada. pero vos no podés explicitar cuáles son esos sucesos. No, Una vez que porque no lo explicitas puedo, cuáles son los sucesos, no lo pero puedo entonces saber. es un fatalismo que necesita ignorar lo que pasa. Y o sea, tiene que quedar una creencia indeterminada de lo que pasa en el futuro. Una vez que determinás esa creencia, cuál es su contenido, ahí ya puedo actuar sobre eso y hacer lo contrario. Supongamos a William Lane Craig, que él es presentista, creo. Él no creo que sea fatalista, porque al ser presentista, él cree que el presente es el que existe y que no hay tal cosa como el futuro. Los hechos no están dados ya en el futuro, sino que se van a hacer. Entonces, eso le quita a él la postura fatalista. No necesariamente. ¿Cómo Pero vos podría podés ser ser? presentista y fatalista al mismo tiempo. Porque si decís que todo presente está determinado por su pasado, sí, me cuesta mucho el presentismo cómo funciona. Eh, pero ¿por qué va a venir el presente que viene? ¿Cómo sucede el paso de este presente al siguiente? No lo Me parece que sé, pero no lo sé son cómo te posiciones diría Craig. lógicamente independientes. Pero me refiero a que al negar que existan ya hechos futuros, eh, Mm. está negando el fatalismo. Porque dependería de algo que va a pasar ahora y si además le sumas el libre albedrío, que seguramente cree como cristiano, entonces eso varía como que va a depender mucho de nuestra voluntad y demás, y eso va a generar el futuro. Entonces no sería fatalista. Pero pues, me parece que es lógicamente posible ser presentista y fatalista Y al mismo tiempo. lógicamente es, pero no sé cómo harían Pero porque eso son dos para... tesis diferentes. Una cosa, el fatalismo dice que tu conducta es predecible, de algún modo, está Bueno, prescripta de ese algún es modo. un tipo de fatalismo que es el que estamos diciendo que vos estás defendiendo, que es el Ujú. fatalismo necesariamente tiene como notas esenciales, el poder de poder predecir, digamos. Lo que estamos diciendo con Romero es que no necesariamente ser fatalista implica la predicción. Uno puede ser fatalista sin meterle esa nota de predicción. Claro, pero si no tiene esa nota de predicción, vos estás diciendo que está el futuro determinado, pero no sabemos cuál es. Y sí, Y eso es entonces, lo que ¿qué estamos tipo de diciendo. creencia es esa? Está muy cerca de una tautología. El futuro va a ser de algún modo y de una forma determinada. No, no, no. El ¿Qué es futuro decir no ve, no eso? es. Pero a ver, Eso es tautológicamente cierto, pero no, no es, no, no, no porque es interesante. el presentista también dice que el futuro va a venir, eso no estamos diciendo eso. O sea, algún futuro va a venir, eso está claro. Lo que estamos diciendo Claro, es, desde el eternalismo, no es lo mismo decir el futuro, digamos, tiene tal entidad o tiene una entidad igual a la del pasado, que decir lo que dice un presentista, que es que tal cosa no hay hechos futuros, no existe el futuro como tal. ¿Bien? Nosotros estamos diciendo que sí existe, que tiene tan igual el Nicolás Pérez de hace 20 años existe tanto como el Nicolás Pérez de mañana, de pasado y del otro año. Si es que sigo viviendo el otro año, digamos. Nada más que, bueno, nuestra conciencia está transitando, digamos, un punto que no me permite a mí recordar el futuro. Pero desde un punto de vista ontológico es distinto decir eso al presentista, que dice, bueno, sí, algún futuro va a venir, pero ese algún futuro no es el que ya está, digamos, no tiene la entidad de un pasado, es un futuro que va a venir de acuerdo a mis decisiones, lo que sea. Entonces, él no es fatalista. Para el presentista el futuro está abierto, en cambio para Ah, el analista no está abierto, independientemente del conocimiento que tengan los individuos, independientemente de las capacidades predictivas de nuestros aparatos epistémicos. O sea, yo creo que el punto básico acá es que lo que estamos diciendo con Nicolás es que el fatalismo no depende de la capacidad de predecir. Y vos estás sosteniendo que sí, ahí está la claro, diferencia. ahí está la Exactamente diferencia. qué es eso. Bien, no sé si quieren decir algo, queda un minuto y nada más, así que sería una buena manera de comenzar a cerrar. Claro, eso sería la diferencia, digamos, como de las notas esenciales del fatalismo, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo? Nos queda un minuto, si no, vamos terminando. Les recuerdo que yo armé un grupo ahí en Facebook, para que sea más fácil trasladarle los links para la reunión y, bueno, juntar ahí las propuestas. Así que ahí queda ese grupo, si les parece, este también está siendo grabado, si les parece bien la propuesta, en algún momento podemos juntarnos de nuevo con Hernán y con lo que ustedes quieran
y bueno, tratar otro tema, digamos, que quizás sea de su agrado. Así que ahí los invito a escribir en el grupo, a proponer temas, y que sea así, más informal. Por ahí, si ustedes entran y quieren hablar de algún tema o quieren proponer un tema, hacer una pregunta, lo pueden hacer tranquilamente, no necesariamente tiene que ser todo así como estructurado, ¿no? Así que bueno, les extiendo la invitación y gracias por la presencia de ahora, gracias Hernán, gracias Gustavo y Carlos, en los que han participado hoy. Y bueno, los invito a que ante un próximo encuentro participen más o en el grupo digan de qué queremos hablar. Así que por mi parte, los saludo a todos, tengan un buen fin de semana. Gracias por la invitación. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego.